Huancavelica, el poder de la comunicación. A esta hora de la mañana, en Huancavelica 8:30 AM, saludamos al doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido, doctor. Gracias, buen día, don Clever, un gusto poder compartir a través de la línea telefónica. Un poquito afónico, pero bueno, esperemos que podamos mantener este contacto, don Clever. Le agradezco. Aquí en la mesa de trabajo de Huancavelica 8:30 también está con nosotros el licenciado Lenín Artieda, con quien vamos a dialogar. Doctor Andino, usted como presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, cuéntenos cómo va este proceso de revisión, de entrevistas o de comparecencia de parte de algunos representantes de empresas, algunas personas naturales que están inmersos en este caso de los papeles Panamá o los Panamá Papeles, que son de dominio público y que los medios de comunicación, los comunicadores, el público en general está ávido por conocer el desenlace de esta investigación, que indudablemente pues en muchos casos afecta al país y particularmente a la salida de los dólares, moneda que no es nuestra, que no la emitimos y que al salir de las fronteras ecuatorianas indudablemente afecta a la economía ecuatoriana, doctor Andino. Mire, don Clever, hace aproximadamente 9 días la Comisión de Justicia y Estructura del Estado culminó el trabajo que había encomendado el Consejo de Administración Legislativa. Es decir, que aprobamos el informe en la comisión, en donde hicimos un trabajo técnico en base a la información que nos proporcionaron varias instituciones del Estado, como el Servicio de Rentas Internas fundamentalmente, la Contraloría, las notarías, la Superintendencia de Bancos o algunos asambleístas, como es el caso de Cristian Viteri o del asambleísta Fausto Cayambe. Y en base a toda esa información que se recuperó o que obtuvimos, lo que hicimos es aprobar el informe, en donde nosotros hicimos una serie de recomendaciones sobre estas investigaciones y que tienen que ver, primero, remitiendo todo el informe al Consejo de Administración de la Legislatura y dejando señalado allí que este organismo, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, de haber mérito, pueda disponer a la Comisión de Fiscalización y Control Político el inicio de un posible juicio político a los funcionarios que crean pertinente. Asimismo, hemos remitido copia de todo el expediente a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué, don Clever? Porque se ha podido detectar algunas inconsistencias, algunas imprecisiones en ciertos casos de los funcionarios que han sido investigados en este informe, o otros no han hecho las declaraciones juramentadas que establece tanto la Constitución o la ley que regula las declaraciones juramentadas patrimoniales de bienes, y por ello pues podrían ser sujetos de una auditoría especial o exámenes especiales de la Contraloría General, y de hallar méritos, de hallar presunciones de responsabilidad administrativa, civil o penal, podrían inclusive remitir a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda iniciar una indagación previa o una instrucción fiscal. Pero aparte también hemos enviado copia íntegra de todo este proceso investigativo al Servicio de Rentas Internas para que determine si han cumplido con el pago de tributos, con el pago del impuesto a la renta, con el pago de los impuestos por la salida de divisas, o inclusive determinar a lo mejor por parte tanto de la Contraloría como del Servicio de Rentas Internas presunciones de enriquecimiento ilícito,
porque hay inconsistencias, insisto, en varios de estos funcionarios. Asimismo, hemos hecho recomendaciones o sugerencias en lo que tiene que ver a varias universidades, como también a otros 8 funcionarios que aparecen en este informe, de donde se evidencia que han estado vinculados a Alex Bravo, quien está ya privado de su libertad, procesado personalmente, como también a los hermanos Vaquerizo, entre otras recomendaciones que hemos hecho, y que hoy el expediente consta ya bajo la responsabilidad del Consejo de Administración de la Legislatura. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Doctor Andino, entonces la comisión que usted preside es simplemente recomendador y las dependencias como la Fiscalía, como el SRI, como la Superbanco, como la misma Contraloría, ¿ellos van a ser los sancionadores, doctor? ¿O sencillamente habrán otras instancias en el momento que ya se determinen los culpables o el culpable de estos hechos? Mire, don Clever, nosotros no podemos hacer juicio de valor. Nosotros políticamente podemos, y como estamos haciendo allí, sugiriendo al Consejo de Administración Legislativo que, de creer pertinente, pueda iniciarse las acciones que establece tanto la Constitución como la Ley de la Función Legislativa, es decir, un posible juicio político y remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Político. No podemos ir más allá. Sin embargo, hemos colaborado o estamos contribuyendo con la Contraloría, con el Servicio de Rentas Internas o inclusive con la misma Fiscalía, para que, de hallar mérito, primero la Contraloría como órgano de control, lleve a cabo los exámenes especiales y se determine si han cumplido o no con sus obligaciones de hacer las declaraciones juramentadas patrimoniales de entrada o terminación de sus funciones, o si existen presunciones de un posible enriquecimiento ilícito, y en base a ello emitir un informe para que se pueda iniciar una indagación previa o una instrucción fiscal y emitir cargos en contra de quienes puedan haber cometido algún posible ilícito. Y el Servicio de Rentas Internas, insisto, también tiene una gran responsabilidad de determinar si han cumplido con los tributos, si es que esos dineros o esos capitales que han salido del Ecuador a paraísos fiscales cumplieron con la normativa constitucional, con la normativa legal, es decir, si son esos dineros lícitos, de origen lícito, o a lo mejor están vinculados para evitar el pago de tributos, de impuestos, o a lo mejor podrían estar, presumo, digo yo, a lo mejor vinculados a lavado de activos o a cualquier otro tipo de delito. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino. Se incorpora a este diálogo el licenciado Lenín Artieda, aquí en Huancavelica 830 AM. Doctor Andino, muy buenos días, qué gusto poder dialogar con usted a través de la línea telefónica. Doctor, en el informe final de la investigación ustedes señalan que solo las declaraciones de bienes de Alex Bravo son consideradas de perjurio, no así las de Chiriboga, Pareja y Merizalde, a quienes ustedes solicitan a la Contraloría que allí se aclaren las inconsistencias. ¿Por qué se hace esta distinción entre el exfuncionario, el exgerente de Petroecuador, y el otro exgerente, el fiscal y el actual gerente de la estatal petrolera? Buen día, Lenin. Mire, la Fiscalía y la Justicia Ordinaria, los jueces de garantías penales, como es de conocimiento público, han iniciado ya una instrucción fiscal. Ya está procesado Alex Bravo y con él posiblemente puedan ser procesados otros más, como los hermanos Vaquerizo o algunos otros funcionarios, y es por ello que nosotros estamos determinando o sospechando que puede existir esta presunción de haber cometido el delito de perjurio al no haber actuado adecuadamente como manda la Constitución y la ley. En los otros casos, por ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado es, en el caso del fiscal, por ejemplo,
inconsistencias, o sea que no coinciden a veces el número de cuenta de un banco con el número de cuenta que consta en otro informe, es decir, por ejemplo, un dígito difiere. Entonces, esas imprecisiones no pueden llevarnos a considerar que a lo mejor se está cometiendo el delito de perjurio, sino que a lo mejor puede haber una equivocación, pues probablemente, o se trata de alguna otra cuenta. Entonces sería la Contraloría como órgano de control el que tenga que determinar esa posible responsabilidad. En lo que tiene que ver, por ejemplo, Carlos Pareja, allí somos muy claros, allí vemos que existen algunas sospechas de que puede haber a lo mejor un enriquecimiento ilícito, pero nosotros no lo podemos señalar, no podemos hacer un juicio de valor, pero será la Contraloría, porque la Contraloría es el órgano competente, y si hay mérito simplemente pues pasar a la Fiscalía, y la Fiscalía actuar de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y la propia Constitución de la República, y así lo hemos señalado también con otros funcionarios inclusive de menor rango que podrían estar involucrados que en estos hechos que no han cumplido con sus obligaciones, Helen. Es en definitiva un trabajo importante el que han realizado al interior de la Comisión de Justicia. Pero, doctor Andino, yo le pregunto a usted, ¿está facultado éticamente el fiscal Chiriboga desde su criterio para desarrollar, iniciar acciones en contra de alguien al estar él también involucrado y señalado por la Comisión por los papeles de Panamá? Bueno, si es que la Contraloría General del Estado determina presunciones de responsabilidades administrativas, civiles o penales, y fundamentalmente penales, lógicamente que la Contraloría tendría que remitir ese informe a la Fiscalía para que se inicie una indagación previa o una instrucción fiscal o se pueda formular cargos. Lógicamente que en el evento, en el supuesto que esto se diera, lógicamente que el fiscal tendría que hacerse a un lado, tendría que actuar la fiscal subrogante, o inclusive ahí en ese supuesto caso, considero que el propio fiscal tendría que a lo mejor presentar una licencia hasta que se lleve a cabo ese posible proceso de haber mérito y de considerar que la Contraloría encuentra indicios de responsabilidad. Doctor, pero usted sabe quién puso a la fiscal subrogante, ¿no? Bueno, obviamente, pero si nosotros no confiamos en quienes están al frente de la administración pública, al frente de la justicia, de la fiscalía, bueno, ¿qué podemos hacer? Decir, no es una cuestión de confianza. Que renuncie, que salga, no podríamos hacer. No, doctor. Cargo? Doctor, permítame, no es una cuestión de confiar o no confiar. Es simplemente una observación, porque quizás eso sea algo que se podría mejorar en el futuro. El fiscal viene, se lo elige pues el Consejo de Participación Ciudadana, se desarrolla un concurso, etcétera, todos los procedimientos que ya se conocen, pero al fiscal subrogante lo escoge a dedo el fiscal. ¿No sería que de cambiar un poco la normativa para que el fiscal subrogante provenga también de un concurso? Porque, ya le digo, no en este caso, no hablemos del fiscal Chiriboga, en cualquier otro, sea quien sea el fiscal, el día de mañana se ve involucrado en una situación y resulta que quien tiene que investigarlo por ley es alguien a quien él directamente ha designado. Eso como que no tiene mucho sentido, doctor. Bueno, obviamente que a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van generando estos hechos, o a medida que se va aplicando la ley, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, los operadores de justicia se van dando cuenta que es necesario hacer muchos cambios, a veces ciertas modificaciones. Lógicamente, el mundo evoluciona, el mundo cambia, y por qué no también el quehacer dentro de la administración de justicia y en lo que tiene que ver a las reformas o actualización de las disposiciones legales para transparentar aún más el quehacer
hacer de cada uno de aquellos funcionarios, tanto de la Fiscalía como de los operadores de justicia en el país. Doctor, hablando de leyes y hablando de reformas, hablemos de aquellas que usted propone para este proyecto de ley de incentivos tributarios que está en la Asamblea. Sí, no está en su comisión, pero eso no le quita a usted el derecho de hacer sus propuestas y tenemos entendido que usted ha hecho algunas. Si podría comentarnos sobre ellas, por favor. Efectivamente, el Pleno de la Asamblea conoció el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos, en lo que tiene que ver fundamentalmente a que las empresas puedan ellos contratar unos seguros privados de atención de salud. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los trabajadores no solamente puedan asistir a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o a los hospitales públicos, sino también a la medicina prepagada, con lo cual sería una ventaja de doble vía, tanto para los trabajadores, que se evitaría también congestionar los hospitales públicos o los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y también se beneficiarían los empleadores en el pago del impuesto a la renta. Que eso me parece sumamente importante, pero por otro lado también tenemos que ver con el asunto de lo que establece, por ejemplo, el artículo 547 del COTAD, en donde se establece cuáles son los sujetos pasivos y que establece, por ejemplo, a los comerciantes, a los industriales, a los financieros, inmobiliarios y a los profesionales que tienen o tenemos, por ejemplo, cuando yo ejercía la profesión de abogado, de tener una patente y pagar el valor de la patente a los GADs, a los municipios. Pero ¿qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, con los agricultores o con los ganaderos? Un campesino, un indígena que saca a un mercado a vender una cabeza de ganado o un porcino, le exigen una patente, y si no tiene la patente no puede ingresar a esos mercados. Entonces, en mi propuesta está que se clarifique esta disposición a fin de que no se les exija el pago y la obtención de esa patente a quienes están vinculados al sector agropecuario, ganadero y porcino. Pero por otro lado también se está planteando una reforma en favor de los transportistas para que no se tome en consideración sus vehículos como el activo para el pago del impuesto a la renta, o que se sustituya en la ley de reforma tributaria, por ejemplo, el literal C del artículo 6, en donde se determine que los de servicio público de propiedad de choferes profesionales, a razón de un vehículo por cada titular, así como los de propiedad de operadoras de transporte público, de pasajeros y taxis legalmente constituidas, tengan algunos beneficios. Pero yo digo, ¿por qué se pretendería dejar afuera al transporte de turismo y al transporte escolar, que también están vinculados a la transportación de una o de otra manera? Si somos iguales ante la ley, considero que también deberían estar involucrados en estos beneficios el transporte turismo y el transporte escolar. Esas son las propuestas que hice el día de ayer, se está analizando y esperemos que este informe pueda ser aprobado ya la próxima semana, por tratarse de un proyecto económico urgente, Lenin. Ahora, ¿y por qué no esto? Se lo consulto como ciudadano, doctor Andino. Incentivos para el transporte, para los vehículos de transporte escolar, de transporte público, de transporte comercial, ¿y por qué no para el transporte privado? Bueno, mire, porque obviamente el transporte público, como lo dice la palabra, es un servicio público a la comunidad. Se presta a la comunidad un transporte público, pues, de un lugar a otro. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el transporte privado. Dar exoneraciones para que una persona particular pueda adquirir un vehículo sería absurdo, pues no, que tenga algunas exenciones o algunos beneficios. Lo que sí hay es, por ejemplo, para la gente con discapacidad o para la gente de mayores adultos. Obviamente que la ley sí prevé esos casos, pero poner para todos, absolutamente a todos, sería totalmente absurdo. Ahora, ¿no es absurdo, doctor, por ejemplo, cuando quieren vender cocinas de inducción? Ahí sí, cuando les interesa colocar un producto, ahí sí el incentivo va para todos, ¿no? Bueno,
ahí es muy diferente. Eso viene para un producto del hogar, para las amas de casa, al igual que el gas que está subsidiado, al igual que los combustibles que está subsidiado, son cosas diferentes, al igual que, por ejemplo, que la energía eléctrica, que hay subsidio, pues, para quienes utilizan hasta cierta cantidad, pues, o sea, es diferente, no podemos confundir lo uno con lo otro, respetuosamente, Lenny. No, es una pregunta simplemente, y ya le digo, se lo hacía como ciudadano. Usted me dice que son distintas una cosa de la otra, está perfecto. La intención no es confundir, simplemente es que usted aclare, mi estimado doctor Andino. Y a propósito de esto de la energía eléctrica, doctor Andino, el gobierno inaugura o pone en ejecución la planta hidroeléctrica, la sopladora, que le ha costado al Estado 755 millones de dólares. ¿No cree usted, doctor, que ya debe de entrarse a un proceso de revisión del precio kilovatio hora para la industria, para los hogares? Porque indudablemente ya no compramos, ya no importamos energía, sino más bien producimos, y de hecho también ya hemos vendido, por ejemplo a Colombia le hemos vendido 40 millones de dólares. ¿No cree, doctor, que ya, insisto, las autoridades o los funcionarios que están a cargo de estas dependencias deben de ponerse a afinar el lápiz y hacer nuevos cálculos para de esta manera pues bajar el kilovatio hora y consecuentemente bajar los costos de producción cuando hablamos de la industria y también los costos en el presupuesto familiar, doctor? Mire, esto de las hidroeléctricas es algo extraordinario que ocurre en el país. Y yo recuerdo en gobiernos anteriores los apagones, la falta de energía eléctrica. En cualquier momento las empresas se quedaban sin la energía eléctrica, los hogares sin la luz, en fin, era un caos. Pero durante este gobierno que lo dirige el presidente Rafael Correa, no hemos tenido esos problemas. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque hoy ya contamos con una serie de hidroeléctricas, como la sopladora que precisamente va a ser inaugurada y entregada. Allí está, por ejemplo, la inversión que tanto han reclamado. Allí están los dineros. Sí, allí están los dineros que hoy está produciendo ya recursos económicos para el Ecuador, para el Estado ecuatoriano, y que ya no requerimos estar comprando energía eléctrica a otros países, sino por el contrario, ahora estamos vendiendo y seguiremos con esa venta, lo cual va a generar muchas utilidades para el Ecuador a corto o mediano plazo. Y ya en su pregunta muy concreta, don Clever, es obvio que si nosotros ya producimos mucha más de energía eléctrica con estas hidroeléctricas, bueno, pues el gobierno debería revisar y de esa manera incentivar a la pequeña, mediana o gran industria, pues, sobre los costos que se debería aplicar por el consumo de esta energía eléctrica. Doctor Andino, queremos agradecerle a nombre de los oyentes de Radio Huancavilca 830M y en el nombre de nosotros aquí en la mesa de trabajo, y como siempre pues desearle a usted buena salud y que se mejore, pues, doctora. Muchísimas gracias, don Clever. Esperemos que esta garganta, pues este resfrío no nos lleve por mucho tiempo y que estemos ya en mejores condiciones. Un buen día para todas y para todos. Gracias, don Clever, gracias, Denny, por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes también, amables oyentes de Huancavilca 830 AM. 830 AM Radio.